donde los diferentes planos de rotura pertenecen a los dominios 2A, 2B, 3A, 3B y el dominio 4. Esos dominios ya los hemos descrito en la anterior clase. Y luego también ya nos hemos planteado las ecuaciones de equilibrio para el diseño a flexión simple. Las ecuaciones de equilibrio. Bueno, habiendo planteado la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 o sumatoria de fuerzas en ejes igual a 0, habíamos llegado a lo siguiente: 0,85 de Fc' de B por A más A sub S2 por sigma S2 y menos A sub S1 por sigma S1 igual a 0. Luego, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura traccionada, ¿no? Ya que A sub S1 es la armadura traccionada, A sub S2 es la armadura en la zona comprimida, habíamos llegado a lo siguiente: M sub N menos 0,85 de Fc' de B por A por su brazo de palanca, que era B menos A medios, y menos A sub S2 por sigma S2 con su brazo de palanca de menos R sub 2 igual a 0, ¿no? Donde en esta ecuación, lo mismo que en la primera, A es el eje neutro ficticio. A es el eje neutro ficticio, donde este es igual al eje neutro verdadero multiplicado por un coeficiente de corrección beta sub 1. Ya que principalmente la norma americana trabaja con este método, que es un método simplificado. Resulta que en los actuales tiempos no tiene sentido aplicar métodos simplificados. Allá en mis tiempos, cuando no había computadora, sí, todo era método simplificado. Ni pensar, por ejemplo, resolver estructuras con el método de las fuerzas, método de las deformaciones. Esos métodos requieren de una computadora, así que utilizábamos los métodos simplificados denominados el método de Cross y el método de Canning, ¿no? Edificios enteros se resolvía a mano con la maquinita de calcular. Entonces, en ese sentido, habría que ver la forma de reformular y plantearnos los métodos exactos, como el que maneja la norma europea. Bueno, completando esto, tenemos la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. La ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Bien. Dice, E sub C es AA, E sub S2 es AA menos beta sub 1 por R2 y E sub S1 es igual a beta sub 1 por D menos A. Entonces, allí están las tres ecuaciones para el diseño a flexión simple.
Por favor, verifiquen en sus apuntes si estas tres ecuaciones están o no correctamente planteadas. ¿Todo bien? Ya. Bueno, repasemos un poco sobre las variables que intervienen en estas fórmulas. D es el ancho de la sección transversal, ahí interviene. H es la altura total, como podrán ver, no interviene H en las ecuaciones de diseño. Suponiendo que el momento es de signo negativo, que el momento nominal es de signo negativo, y bueno, como en flexión simple, flexión compuesta, flexo-tracción, el eje neutro queda siempre ubicado dentro de la sección transversal. Al ser el momento negativo, la punta comprime, la cola tracciona, entonces esto que está por debajo del eje neutro estará comprimido y de acá para arriba traccionado, ¿no? Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, entonces de acá para acá el hormigón está fisurado. Entonces aquí tendrá que ir la armadura traccionada y acá la armadura comprimida. Donde desde el borde que está próximo a la armadura A sub S2, desde aquí se mide la posición del eje neutro, o sea, en este caso, esta distancia S. Ya que si me alejo de este borde, ¿ya? Si el eje neutro se aleja, es negativo. Si entra dentro de la sección transversal, es positivo. Luego, la distancia del borde más comprimido al baricentro de la armadura traccionada está lo que denominamos la altura útil o la altura eficaz. Luego, acá tenemos el recubrimiento mecánico de la armadura que está en la zona traccionada y el recubrimiento mecánico de la armadura que está en la zona comprimida, ¿no? Y bueno, hablando de recubrimientos, si dibujo nuevamente esa parte, pues aquí está la armadura traccionada. En este dibujo no estoy mostrando la otra armadura que son los estribos. Los estribos vienen en esta posición, ¿no? Luego son barras de sección circular, ¿no? Estoy haciendo un corte por acá. Y bueno, el recubrimiento mecánico R1 es desde el baricentro de la armadura traccionada a el borde más traccionado. Y luego, el recubrimiento geométrico R sub G es la distancia del borde hacia el borde del estribo. Este es el recubrimiento geométrico. Generalmente en vigas, ese recubrimiento geométrico es 2 centímetros o 2,5 centímetros, lo mismo en columnas. Los estribos generalmente son barras de diámetro reducido, ¿no? Tienen un diámetro pi, donde el diámetro de los estribos, el más delgadito, el de 6 milímetros, le sigue el de 8 milímetros, y generalmente estos son los estribos que utilizamos en estructuras de hormigón armado, tanto en vigas como en columnas. Sin embargo, a nivel de fundación, donde las cargas son de mayor magnitud, porque todo el peso de la estructura llega a las fundaciones, allá el diámetro de los estribos suele ser de 10 milímetros hasta de 12 milímetros a nivel de las fundaciones, ¿no? Bueno, la norma americana dice que
en vigas y columnas, mínimo tiene que ser 10 milímetros, ¿no? Y aunque lo han puesto en vigencia en Santa Cruz y dicen que es de uso obligatorio, pero sin embargo nadie coloca de 10 milímetros, ¿no? Parece que lo que les conviene acatan y lo que no les conviene no lo acatan, siguen nomás con la norma europea. Bien. Desde el punto de vista matemático, a estas tres ecuaciones se las denomina las ecuaciones absolutas. Estas son las ecuaciones absolutas para el caso de flexión simple. Para el caso de flexión simple. Resulta que en la práctica se trabaja con ecuaciones adimensionales, con variables adimensionales. Acá, en las ecuaciones absolutas, obviamente están las variables, y se dice absolutas porque cada variable tiene su correspondiente unidad de medida, ¿no? Esto disculpen, acá tiene que ir la letra A, porque ya estamos trabajando con el eje neutro ficticio. Esto se mide en centímetros. La resistencia del hormigón en megapascales. El momento se mide en kilonewton-metros, ¿no? Los recubrimientos, R2, por ejemplo, se mide en centímetros, ¿no? Las tensiones, pues se mide en kilonewtons sobre centímetro cuadrado o kilonewton metro cuadrado. A sub S1 y A sub S2 representan el área de estas barras, de todas estas. El área se mide en centímetros cuadrados. Lo mismo acá, la suma de estas barras, el área de esas dos nos da en centímetros cuadrados. Bueno, resulta que en la práctica se trabaja con ecuaciones adimensionales y justamente a continuación vamos a plantear esas ecuaciones adimensionales. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. O sea, en otra palabra, lo que en matemáticas se llama cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. Para hacer ese cambio de variable, a la primera ecuación, ¿ya? Todos los términos de esta ecuación, a ambos miembros, lo vamos a dividir entre V de Fs'. Y así, al dividir estos términos y simplificar, vamos a obtener la ecuación adimensional correspondiente. Para transformar la segunda ecuación, ¿ya? Esta la voy a dividir entre b cuadrado Fs'. Y finalmente, para convertir esto en una ecuación totalmente adimensional, lo voy a multiplicar por 1 sobre D. Ya, aquí está el numerador, el denominador. O sea, los términos que están en el denominador lo vamos a multiplicar por 1 sobre D. Lo vamos a multiplicar por 1 sobre D. Y simultáneamente, acá tengo el momento nominal. Recuerden que el momento nominal es la resistencia a flexión simple del elemento que estoy diseñando. ¿De qué depende la resistencia a flexión simple? Depende de la cantidad de armadura que lleve, depende de las dimensiones geométricas, de la resistencia del hormigón, de la resistencia del acero. De eso depende la resistencia que ha de tener el elemento que estoy diseñando.
Y M sub N es justamente la resistencia, la flexión, sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Pues yo tengo que ser realista. Debido a los defectos de construcción, el valor este disminuye. Y a ese valor disminuido se le llama momento último. Y el momento último es el momento nominal multiplicado por un coeficiente de ponderación, donde para el caso de flexión simple, flexión compuesta y flexotracción, este coeficiente de ponderación según la norma ACI vale 0,9, ¿no? O sea, al multiplicar por 0,9 estoy asumiendo de que debido a los defectos de construcción, el momento nominal al multiplicarlo por 0,9 queda disminuido en un 10%. Queda disminuido en un 10%. ¿No? Por lo tanto, indirectamente, este coeficiente, que la norma americana le llama coeficiente de ponderación, es un coeficiente de seguridad que nos protege de los defectos de construcción. Ahora, despejando de esta expresión el momento nominal, ha de ser igual a el momento último dividido entre pi. Por lo tanto, cuando esté haciendo el cambio de variable, donde dice momento nominal, lo voy a reemplazar por m sub q sobre pi. Bien, vamos a la primera ecuación. Voy a tener 0,85 de fs' de b por a y dividido b por d fs' más a sub s2 por sigma s2 dividido b de fs' menos a sub s1 por sigma s1 dividido b por d fs' igual a 0 dividido b por d fs'. Bueno, sabemos que para que una ecuación no quede al... Si yo ambos miembros de una ecuación lo divido o lo multiplico por una misma cantidad, la ecuación no queda alterada, ¿no? Y bueno, simplifiquemos. Observen que esto con esto se va, d con d se va y me queda a sobre d. A es el eje neutro ficticio. Resulta que a sobre d, ¿ya? A sobre d, esto está en centímetros, este también en centímetros, se cancela y es adimensional. Pues a todo esto lo vamos a representar de esta manera. Épsilon, la letra griega épsilon, donde épsilon es el eje neutro relativo. Por lo tanto, de aquí en adelante ya no vamos a trabajar con el eje neutro en valor absoluto, el eje neutro ficticio, sino con el eje neutro relativo ficticio. Obviamente, si viene de un ficticio, también es ficticio. Por lo tanto, esta primera ecuación quedaría de esta manera. 0,85 de épsilon. Más, vamos a la siguiente. Aquí se multiplica y se divide. Si multiplico y divido por un mismo número, también esa fórmula no queda alterada. Y ahora voy a agrupar con línea segmentada eso. A eso que está agrupado, que es igual a sub S2 por F sub Y dividido B por D Fs', donde A sub S2 es la armadura comprimida. Pues bien, a esto lo vamos a identificar con la letra griega omega sub S2,
Por lo tanto, si A sub S2 es la armadura comprimida, a omega S2 se le denomina la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Es la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Bueno, tengo que explicarles la gran ventaja de trabajar con variables adimensionales, ¿ya? Es que si no tenemos una computadora, y supóngase ni una máquina de calcular, entonces con las ecuaciones adimensionales que voy a obtener, se puede construir una tabla donde a esa tabla entro con el momento y la misma tabla me da la armadura, sin hacer ningún cálculo adicional, ¿no? Se construye una tabla. Si trabajo con las ecuaciones absolutas, entonces tengo que tener una tabla para cuando el ancho es B y la altura H es 60. Otra tabla para cuando el ancho B es 30 y la altura 70. O sea, voy a tener la necesidad de tener una infinidad de tablas. ¿Ya? En cambio, si trabajo en forma adimensional, basta una tabla. Esa es la ventaja de trabajar con variables adimensionales. Entonces, a esto que he agrupado se le llama la cuantía mecánica de la armadura comprimida multiplicado por sigma S2 dividido F sub y. Estas dos tienen las mismas unidades de medida, por lo tanto al cancelarse desaparece la unidad de medida. Menos, acá también multiplico y divido entre F sub y. Y agrupando con línea segmentada esto a eso que he agrupado y que es igual a sub S1 por F sub y sobre B por D Fc', se le llama la cuantía mecánica de la armadura traccionada. La cuantía mecánica de la armadura traccionada. Bueno, la norma ACI no trabaja con ecuaciones adimensionales en el caso de flexión simple, flexión compuesta y flexotración. Trabaja con ecuaciones absolutas. De ahí que esa norma, o los libros que están con esa norma, al final muestran un montón de tablas donde yo tengo que buscar. Supóngase que mi viga tiene, por decir, 40 de ancho y 30 de ancho. Busco la tabla y resulta que no hay para esa medida la tabla. El obstáculo en el diseño. En cambio, con esto ya les comenté, es una sola tabla. Donde sí la norma americana trabaja con variables adimensionales son para el caso de compresión compuesta y también trabaja con ecuaciones adimensionales para cuando se diseñan columnas. Ahí trabaja con variables adimensionales. Bueno, prosiguiendo, entonces acá voy a tener la cuantía mecánica de armadura traccionada por sigma S1 sobre F sub y es igual a 0. Pues bien, ahí está la primera ecuación adimensional, que es una ecuación de equilibrio, se obtiene aplicando esta condición. Vamos a la segunda fórmula. Bueno, primeramente M sub N es M sub U dividido entre phi.
Y aquí todo lo tengo que dividir entre d cuadrado fc'. Menos 0,85 de fc', de b por a, paréntesis, de menos a medios, y todo dividido de d cuadrado fc', continúo, menos a sub S2, sigma S2, factor de d, menos R2, dividido b por d cuadrado fc', y acá también multiplico y divido f sub y igual a 0 dividido d cuadrado fc'. Y simplificamos. Simplificando, ya, si analizáramos las unidades de medida del momento con lo que tengo acá abajo, sale una cantidad adimensional. Pues bien, este es el momento último, o momento de diseño, así se le llama, ¿no? Pues, si este es el momento de diseño, en términos adimensionales, lo representamos así. Mu sub u. Mu sub u es igual a m sub u sobre phi de d cuadrado fc', y se le denomina el momento flector reducido. Momento flector reducido. Eso es el momento, pero en términos adimensionales. Menos. Acá, esto con esto se va, d con d se va, y tengo a sobre d cuadrado. Aquí tengo dos d's. Resulta que una d se queda para tener a sobre d, y la otra d le introduzco aquí dentro al paréntesis. Por lo tanto, voy a llegar a lo siguiente. 0,85 a sobre d, ya hemos visto que es el eje neutro ficticio, paréntesis. Esta d, al introducir acá, d sobre d se hace 1, menos a sobre d es el eje neutro ficticio dividido entre 2. Menos, acá también voy a agrupar, agrupando, bueno, aquí tengo dos veces al cuadrado, entonces una d la tengo que introducir acá, y la otra d se va a quedar con lo que yo estoy agrupando. Por lo tanto, voy a tener la cuantía mecánica de la armadura comprimida por sigma S2 dividido F sub y, y al introducir una de las d dentro del paréntesis, voy a tener 1 menos R sub 2 sobre d. R sub 2 sobre d. R sub 2 es el recubrimiento mecánico de la armadura comprimida. Dividido entre d se convierte en un valor adimensional que lo identificamos con delta sub 2, donde delta sub 2 es el recubrimiento mecánico relativo de la armadura comprimida. Entonces aquí coloco delta 2 es igual a 0. ¿Y listo? Ahí está la segunda ecuación de equilibrio en términos adimensionales. Y finalmente nos vamos a la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? En este primer miembro voy a tener E sub C sobre A, pero viene y D no divide. A sobre D es epsilon, el eje activo. Luego, E sub S2, ¿ya? E sub S2 dividido. Esto viene, esto sería epsilon menos
el D al dividir a R sub 2 da delta 2. O sea, voy a tener beta sub 1 por delta 2. Y finalmente, el E sub S1 dividido, si lo divido entre D y entre D, me va a quedar beta sub 1 menos epsilon. Bien, listo, jóvenes. Ahí están las tres ecuaciones adimensionales para el caso de